Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34. ¿Sí? Bueno, este capítulo extenso nos narra la victoria de David contra Goliat. Pero yo lo que quiero tomar es un pasaje donde David le habla a Saúl, el rey, y le cuenta una historia que tiene que ver con su labor como pastor de ovejas. Esta historia nos habla del obrar de Dios, ¿sí? Obrar de Dios en nuestras vidas, obrar de Dios que a veces no entendemos, pero el Señor como que, bueno, ya después de los acontecimientos que suceden, Dios es como que se anticipa, ¿sí? Dios va preparando las cosas. Nosotros no conocemos el futuro, el Señor sí lo sabe. Entonces, Él va preparando todas las cosas y también nos prepara a nosotros para enfrentar situaciones que han de venir, que han de sobrevenir por delante de nuestras vidas, ¿sí? Leemos entonces el versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Las palabras de David describiendo el proceso del Señor en su vida, ¿sí? Por allí David, él cuando tenía que hacer todo esto, no lo analizaba como algo que Dios lo estaba preparando, sino algo que él tenía que hacer en la circunstancia que tenía que enfrentar, simplemente, ¿no? Una acción de su trabajo. Pero Dios lo estaba preparando para enfrentar a este gigante. Él iba cobrando valentía, él se iba desarrollando, él se iba preparando para enfrentar un hombre que se iba a levantar justamente contra el pueblo de Israel para querer destruirlo, ¿no? Realmente la batalla de Goliat era una batalla donde el pueblo de Israel podía haber sido devastado, ¿no? Todo el ejército de un lado o un ejército del otro, y realmente Israel podía haber sufrido una pérdida muy pero muy grande. Pero si pensamos en que Dios se prepara las cosas de antemano, que Dios está trabajando en nuestras vidas para situaciones a futuro, también tenemos que ver la unción de David, ¿no? Unos capítulos antes se nos relata de que Dios envía a Samuel a la casa del padre de David para ungirlo a David como rey. Esa unción lo fue preparando a él, ¿no? Para poder conocerla, ¿sí? Para poder manejar eso que el Señor le había dado. Porque dice, a partir de que Samuel derramó el cuerno de aceite sobre la vida de David, el Espíritu de Dios vino sobre David. Y allí comenzó todo un proceso de conocimiento de la unción de Dios en su vida. En el mismo momento en que David era ungido, Saúl estaba perdiendo la unción. Es decir, el rey, el que tenía que tener la unción de Dios para llevar al pueblo de Dios, bien digo, a la victoria, ese había perdido la unción. David no sabía absolutamente nada de esto.
Él no sabía de que Saúl ya no tenía la unción. Él era un joven pastor de ovejas, al cual el Señor había elegido y puso sobre él la unción. Esa unción debía vencer en este momento, en esta batalla, donde el pueblo que más conflictos le traía a Israel, los filisteos se habían levantado con un paladín realmente muy pero muy grande, que desafió, no un día, 40 días y 40 noches, él estuvo allí hablándole al pueblo de Israel, desafiándolo, derritiendo sus corazones, ¿sí? Y la unción de Saúl era la que tenía que activarse en ese momento y él salir a la batalla y vencer, porque este hombre era eso, era un hombre grande nada más, y Saúl era un ungido de Dios, pero Saúl iba a perder la unción y Dios lo sabía. Entonces Dios se preparó a otro ungido. David no tuvo la unción inmediatamente antes de la batalla contra Goliat, no, pasó un tiempo. Y en ese tiempo David conoció lo que el Señor estaba haciendo en su vida. No solamente una preparación en cuanto a la acción, ¿no? En cuanto a la experiencia. Estoy hablando yo de la pelea con el oso y con el león. Eso le generó experiencia en la vida de David. Estoy hablando de la relación con el Señor, el manejo de la unción, el conocimiento del poder de Dios en su vida. Esas dos cosas el Señor las hizo de manera previa, con mucho tiempo de anticipación, para que cuando llegara el momento clave, ¿sí? El momento donde el enemigo se levantaba de una manera tremenda contra el pueblo de Israel. No sabemos, porque al final fue una victoria, pero no sabemos lo tremendo que hubiese sido si hubiera sido en verdad una derrota para el pueblo de Israel. Dios se anticipa a lo que el enemigo quiere hacer. Dios sabe todas las cosas. Entonces lo que el Señor hace es preparar nuestras vidas, tu vida y mi vida. En alguna oportunidad el apóstol Pedro, cuando Jesús le lavaba los pies, dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Es como diciéndole, esto es un trabajo para los esclavos. ¿Cómo vos, el Señor del cielo y de la tierra, el Mesías, me va a lavar los pies? Y entonces el Señor le dijo, lo que yo hago ahora no lo entiendes, mas lo entenderás después. ¿Cuántas veces lo que el Señor está haciendo no lo podemos entender? No podemos entender el trato de Dios hoy. Pero ese trato de Dios va a salir a luz, vamos a comprenderlo cuando lo necesitemos, cuando llegue el momento, cuando llegue la ocasión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser dóciles, dejarnos llevar por el Espíritu Santo, no oponernos a lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, aunque sea ilógico. Está bueno esto que tantas veces Pedro metió la pata con la boca, pero en esto que él dijo allí en el Evangelio de Juan, está bueno. Porque él le dijo, mira, yo no quiero que hagas esto. Y porque no lo entendía. Pero Jesús le dijo, mira, deja que yo haga lo que tengo que hacer. No lo vas a entender ahora, pero lo vas a entender después. No hubo una exhortación de parte de Jesús, como en algunas ocasiones él tuvo para con los discípulos y en particular con Pedro. Sino que él le dijo, mira, necesito que vos seas dócil. Necesito que vos te dejes ministrar. Necesito que vos no te opongas a lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo, yo comprendo que no lo entendés. Pero confía en mí. Confía en mí que yo estoy llevando adelante, que yo sé lo que va a pasar, años por delante, semanas por delante, meses por delante. Yo sé lo que va a pasar y estoy preparando. Y tal vez lo que nosotros estamos viviendo hoy es una preparación de Dios. Es una preparación de Dios el trabajo, es una preparación de Dios montones de situaciones que le sobrevienen, parece que se termina una y viene otra y así estamos, no tenemos un momento de paz y así constante, digo, ¿y esto para qué va a servir? Bueno, vamos a ver, porque el Señor siempre hace esto, ¿no?
Cuando Él quiere obrar en el mundo, Él levanta a su pueblo. Levanta a su pueblo, levanta a sus hijos. En este momento de caos y de crisis por la pandemia, por la economía, por tantas cosas, hay rumores de guerra, hay situaciones por todos lados, Dios ya debe estar haciendo algo. Dios, si ya no lo hizo, quizás ya el Señor en todo este tiempo estuvo trabajando, preparando, formando, haciendo esa vasija para su gloria, porque Él sabía de estos días, Él sabía de estas cosas que estamos viviendo y sabe también lo que va a pasar por futuro. De modo que lo que tenemos que hacer en este día es dejarnos ministrar por el Señor, dejarnos llevar por el Señor, dejar que el Señor haga lo que Él tenga que hacer, ser dóciles, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, no anteponer nuestros pensamientos y yo no puedo, no quiero, yo esto no, a mí no me lo pidan esto. Esas reacciones no favorecen el obrar del Señor, porque el Señor está trabajando con nuestras vidas para que enfrentemos algo a futuro y darnos la victoria como lo hizo con David. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, Señor, te bendecimos porque tú eres más sabio que nosotros, Señor, y tú estás trabajando en nuestras vidas, nos estás preparando, nos estás formando, Señor, tú estás haciendo cosas maravillosas y tremendas que no las conocemos, no las entendemos, Señor, porque, tú conoces todas las cosas y nosotros no conocemos prácticamente nada, pero queremos en este día, Señor, ser dóciles a tu trato, a lo que tú que estás haciendo, dejarnos llevar, Señor, como aquel que iza las velas de la nave, Señor, para que el viento la arrastre, Señor, así estamos nosotros, dispuestos a que tú trabajes en nuestras vidas y hagas de nosotros esos instrumentos eficaces en tus manos, Señor, para alcanzar la victoria en el momento oportuno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga.